la nueva izquierda es el intento por reconvertir una vieja izquierda oxidada que ya no responde a la realidad histórica del occidente actual. La vieja izquierda pensaba que la revolución podía ser llevada adelante conforme a la lucha de clases, es decir, la lucha entre los obreros contra los capitalistas, el típico esquema que representó en América Latina, por ejemplo, la figura del Che Guevara y Fidel Castro. Ese era el esquema de la vieja izquierda. Pero ¿qué ocurre cuando un Che Guevara y un Fidel Castro no son posibles, ni esperables, ni siquiera imaginables en un lugar como los Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, como España? ¿Qué ocurre? Bueno, la izquierda necesita generar otro tipo de conflicto que dinamice la revolución, porque la izquierda es un paradigma de conflicto en sí mismo. Cuando uno va a leer, por ejemplo, qué está inscrito en la tumba de Marx, se va a encontrar con una de sus tesis más famosas, que dice así: lo que los filósofos han hecho hasta el momento es tratar de explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero cuando no hay mucho para transformar la sociedad, cuando no hay mucho para transformar en la sociedad, ¿cuál es el rol que tiene la izquierda? Prácticamente nulo. Y por eso es que la izquierda necesita de un conflicto que legitime la transformación que ellos encarnan. Y la ideología de género fue pensada en estos términos, en llevar lo que era la dialéctica de clases, es decir, la lucha de clases, a otro terreno, que ya no tenía que ver necesariamente con la cuestión económica. Perdieron la Guerra Fría, y la Guerra Fría fue una cuestión de economía, sobre todas las cosas, de modelos económicos, el mercado contra la planificación estatal. En este caso se ha pasado de los problemas que había en ese marco económico, se los ha trasladado al terreno de la cultura. Y dentro de la cultura está la cuestión de la sexualidad. Entonces lo que estamos viviendo hoy como ideología de género es un producto de ese intento de reconvertir a la vieja izquierda en una nueva izquierda que tenga todavía algo por lo cual luchar. Mira, hay muchas cuestiones. Efectivamente, seguir hablando de materialismo dialéctico, lucha de clases, la plusvalía, expropiación de la propiedad privada, suena ya medio a museo, ¿no?, de historia, una cosa bastante arcaica. Los grupos que quedan reivindicando este tipo de causas son cada vez más chicos. Pero lo que la ideología de género ofrece es algo completamente nuevo, algo que además se vende con palabras muy bonitas y algo que ya no implica una revolución con forma de shock, con forma de lucha armada, que nosotros los vemos y la escuchamos, miramos la sangre y escuchamos las balaceras, sino que es una revolución gradual y pasiva, es decir, la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que está pasando hasta que pasa. Y la mayor parte de la gente también quiere ser parte, de alguna manera, de aquello que la revolución cultural ofrece, que son palabritas muy lindas: inclusión, diversidad, tolerancia, liberación. ¿Quién no quiere ser parte de eso? Cuando además a uno se le vende que las ideas tienen tiempos. Entonces el tiempo se ha convertido, conforme a la religión del progresismo, en el criterio epistemológico y moral por definición. Esto es, ideas nuevas son las ideas verdaderas y las ideas buenas. Las ideas viejas son las ideas falsas y las ideas malas. Un absurdo total. Bajo ese engaño, la ideología de género se convierte en moda y ofrece a los jóvenes la posibilidad de ser cool. Es decir, ¿quién no quiere ser mente abierta? Sobre todo, aparte, con presiones académicas, universitarias y escolares, a partir de las cuales uno ya no puede hablar con libertad en una universidad, con lo cual la universidad se degrada en su propia condición. El propio nombre te lo dice, universidad, un lugar donde la universalidad de ideas tendría que tener lugar, por lo menos para ser sujetas al debate, a la discusión, y sin embargo eso ya no es así. Hoy una persona en una universidad, un joven que quiera plantear su disidencia con la ideología de género, tiene peligros de no recibirse jamás. Entonces nos sumamos a la corriente, sea por moda o sea por supervivencia. Eso se llama hegemonía. Bueno, hace tiempo ya que nuestras sociedades han conquistado un pilar de la civilización occidental, que es la igualdad ante la ley. Es decir, nuestras leyes ya contemplan el trato igual a las personas independientemente de su género, de su sexo, de su raza, de su clase, de su etnia, etcétera, etcétera. Eso es un avance sin ningún lugar a dudas que protege la libertad individual. El problema ocurre cuando empieza a hacerse ingeniería social, cuando la igualdad ya no es ante la ley, sino que pasa a ser a través de la ley. Cuando la idea de igualdad es a través de la ley, necesitamos el poder coercitivo del Estado para que nos iguale. Entonces ya no es un problema de, sí, bueno, mientras ellos sean libres, mientras ellos vivan juntos. Yo coincido, es decir, ¿cuál es el problema que yo puedo tener con que dos personas adultas, o 3, o 4, o 5, o 10 compartan una cama? Personalmente no tengo ninguno. Mi problema es cuando el Estado se mete en ese tipo de relación para imponerla
como normalidad en el resto de la sociedad, como modelo a seguir. Y cuando uno no puede ser crítico de la sociedad civil con ciertos modos de ser. Yo creo mucho en lo que dice John Stuart Mill. Él dice, la opinión tiene que ser infinita. Lo que tiene que ser finito es la acción. Donde no hay opinión infinita no podemos ser morales, porque no podemos pensar por nosotros mismos. Y ese es un gran problema que estamos atravesando. La ideología de género está poniéndole límites a nuestra opinión y por ende está poniéndonos límites cognoscitivos, es decir, límites a la hora de pensar. Y donde una sociedad no puede pensar, insisto, cualquier libertad se convierte en una ilusión. Mira, hay una dialéctica que es interesante, que está siendo bastante destructiva para el progresismo, que significa lo siguiente. Si yo lo veo esto de manera histórica, yo te diría, en los años 60, por ejemplo, el movimiento, digamos, o el marco histórico donde la ideología de género emerge con toda fuerza, porque esto no es nuevo, esto empieza a pensarse desde hace varias décadas. En los 60 ellos tuvieron un gurú que se llamó Herbert Marcuse. Herbert Marcuse era de la escuela de Frankfurt y él escribía contra el establishment. ¿Quién usa hoy en el 2018 la palabra establishment y quién pelea contra el establishment? Donald Trump. Es decir, y Donald Trump es la antítesis de Herbert Marcuse. ¿Esto qué significa? Significa que la izquierda hoy en día es el establishment. Y si la izquierda en algún momento tuvo y se caracterizó por tener una potencia para catalizar las rebeldías connaturales a la juventud, por eso siempre se asoció la izquierda con la juventud, a tal punto que en Argentina existe un chiste que dice así: si a los 20 no sos de izquierda es que no tenés corazón, pero si a los 40 seguís siendo de izquierda es que no tenés cerebro. Eso se acabó. Eso se acabó porque hoy los jóvenes, impulsados por su rebeldía, se dan cuenta que lo rebelde hoy en día es estar en contra de la ideología de género. Estar a favor de la ideología de género es ser parte de las masas, parte del statu quo, parte de lo que las autoridades y el poder académico, intelectual, moral, político, económico quieren que uno adhiera. Entonces yo creo que vamos a empezar a presenciar cada vez más jóvenes comprometidos con una lucha antiprogresista. Mira, feminismos hay muchos. Es decir, la academia incluso tiende a dividirlos en olas. Se habla de la primera ola, segunda ola, tercera ola del feminismo, ahora se habla del posfeminismo, de la teoría queer. Es decir, hay muchos feminismos. Lo que yo te diría, el feminismo que predomina hoy, que es el de tercera ola, es un feminismo bien radicalizado o incluso un posfeminismo, es la contracara del machismo. Por eso a mí me gusta llamarlo embrismo, porque es un feminismo que ya no pelea a favor de la mujer. No tiene en su médula realmente la reivindicación de la mujer en sus términos sexuales, es decir, la mujer como mujer, sino que el género ha llevado a deconstruir a la mujer a tal punto que teóricas de este feminismo como Monique Wittig dirán, por ejemplo, que la mujer no existe. Judith Butler, de California, el género en disputa, anula la existencia ontológica, digamos, de aquel sujeto que llamamos mujer. Entonces, es un feminismo sin mujer. Y si es un feminismo sin mujer, ¿es un feminismo contra qué? Contra lo que se llama el régimen del patriarcado, que vendría a ser el régimen del hombre. Entonces, ese odio se traslada, por supuesto, a todo lo masculino, que se ve, no por casualidad, en las marchas feministas, en cada una de las consignas y de los grafitis que dejan en los muros de nuestras ciudades, que dicen, por ejemplo, matá a tu novio, a tu papá y a tu hermano, muerte al macho, lesbianizate, porque hay también un llamado a la lesbianización como modo de resistencia, porque dormir con un hombre es dormir con el enemigo. Hay una guerra de sexos, ya no hay una reivindicación política, jurídica por la mujer, sino una reivindicación en términos bélicos contra el hombre. Es que las reivindicaciones femeninas de la primera ola, las que tienen que ver con la igualdad ante la ley, que han sido de alguna manera encarnadas por filósofas feministas contemporáneas como Camille Paglia o Christina Hoff Sommers, son reivindicaciones que en el occidente ya existen. Es decir, ¿qué se pedía en un feminismo igualitario en el sentido de igualdad ante la ley? Se pedía, por ejemplo, el sufragio. Bueno, en el occidente las mujeres ya votan y pueden llegar a ser hasta presidentas de un país. La presidenta más importante de la Unión Europea, que es Angela Merkel, es una mujer. Nosotros en Argentina, por desgracia, hemos tenido 8 años una mujer. Y digo por desgracia no por un asunto de género, sino por todo lo que se robó. Entonces yo creo que el occidente ha llegado a una instancia donde la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, que es la única igualdad que es justa, ¿por qué? Porque nos mantiene en vida la libertad, que es la otra parte de lo que necesitamos para hacer una civilización con todas las letras,
esas demandas ya se han cumplimentado. Donde no se han cumplimentado esas demandas es donde el feminismo actual jamás pone sus ojos y muchas veces incluso los apoyan y los apañan. Me estoy refiriendo al Medio Oriente y al islamismo, donde hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, marchas feministas al compás de marchas islamistas, y donde parece que hoy es más opresivo usar una bikini en una playa que andar con una burka por la calle, ¿no? Entonces, fíjate otra vez, cómo esto no se trata de la mujer, esto es política pura. Si se tratara de la mujer, entonces las marchas feministas que nosotros tendríamos que ver en el Occidente tendrían que hacer presión para que los países de Medio Oriente puedan empezar a liberar a la mujer. Y vos me dirás, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer desde Occidente con cosas que pasan en el Medio Oriente? Bueno, no estamos en el siglo XV, estamos en el siglo XXI, el siglo de la globalización, donde los cambios acontecen en todas partes del mundo e impactan al mismo tiempo en todas partes del mundo. Así que hay mucho para hacer. A mí me gustaría mucho más que todas estas marchas, en vez de terminar en la Iglesia Católica, por ejemplo, tirando excremento contra las paredes, queriendo prender fuego al cura y a todos los laicos que están allí adentro, me gustaría ver más bien, a ver si tiene los cojones de hacerlo, de ir contra una mezquita, de ir, por ejemplo, contra la embajada de Irán, donde sabemos muy bien que en Irán por año mueren con pena de muerte más de 300 homosexuales colgados en las horcas o arrojados por los montes. Pero esto obviamente no pasa porque en definitiva la ideología de género no le preocupa ni el homosexual ni la mujer. Lo que le preocupa es instalar una suerte de guerra de sexos a partir de la cual pueda dinamizar la política revolucionaria de las izquierdas. Mi nombre es Agustín Laje, quiero invitarlos a que se suscriban al canal La Contra TV y los invito también a que si les interesa conocer más sobre estos temas puedan adquirir y leer el libro negro de la nueva izquierda que escribimos junto a Nicolás Márquez.